El presidente Al-Assad felicita al presidente venezolano electo Nicolás Maduro y expresa su fe en que continuarán reforzando las distinguidas relaciones entre Siria y la República Bolivariana de Venezuela. El movimiento de socialistas árabes expresa durante su reunión con la Comisión Ministerial su aprecio a los esfuerzos de las valientes Fuerzas Armadas sirias. Las valientes Fuerzas Armadas abaten a un número de cabecillas del Frente al-Nusra en los campos de Damasco, Idlib y Raqqa y restablecen la seguridad y tranquilidad. Cerca de 250 iraquíes han caído entre muertos y heridos, víctimas de más de una veintena de explosiones terroristas. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente Bashar al-Assad ha enviado un telegrama de felicitación al presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por su victoria en los comicios presidenciales y expresó sus sinceras felicitaciones al presidente electo y le deseó éxito en el desempeño de su alto cargo. El presidente al-Assad también expresó su confianza en que la República Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela sigan promoviendo sus privilegiadas relaciones bajo la dirección de la nueva dirigencia venezolana en el marco de la continuación de la metodología del líder Hugo Chávez, así como fortalecer los lazos de amistad que han sido establecidos entre ambos países y pueblos amigos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado el triunfo del presidente interino Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales celebradas ayer, al obtener un 50,76% de los votos, lo que le permitirá seguir adelante en las políticas socialistas del difunto líder Hugo Chávez. El Consejo Nacional Electoral añadió que el candidato opositor Enrique Capriles acaparó de los votos 49,7%. Maduro, dirigiéndose a una multitud de partidarios frente al Palacio de Miraflores en Caracas, dijo que podemos decir que hemos logrado un triunfo electoral justo. Maduro llamó a sus seguidores a mantener la paz y la calma, anunciando que está dispuesto a revisar el resultado de las elecciones presidenciales realizadas ayer. El electo presidente dijo en una palabra al pueblo: no queremos la violencia, queremos la paz. La oposición quiere el recuento de los votos y nosotros lo aplaudimos. Y yo pido oficialmente al Consejo Nacional Electoral hacer la revisión. Entre tanto, los partidarios de Maduro celebraron la victoria lanzando fuegos artificiales en Caracas. En cambio, el perdedor candidato opositor Capriles anunció su renuencia a reconocer el triunfo de Maduro antes de que se haga un recuento de los votos del electorado uno por uno. Con este resultado, Maduro sucede al líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, quien falleció el día 5 de marzo, último tras padecimiento de cáncer. La comisión ministerial encargada de aplicar el programa político encaminado a resolver la crisis siria, encabezada por el primer ministro, el doctor Wael al-Halaki, se reunió con los miembros del Buró Político del Movimiento de Socialistas Árabes. En la reunión, al-Halaki hizo alusión a los resultados positivos de las precedentes reuniones sostenidas por la comisión con los diferentes componentes del pueblo sirio, inclusive los grupos de la oposición, tanto exterior como interior, que desean participar en el diálogo nacional. El primer ministro destacó la importancia del papel de los partidos del Frente Nacional Progresista en promover la cultura del diálogo, tomando en cuenta su popularidad en el territorio sirio, así como aludió a los esfuerzos desempeñados por el gobierno para fortificar la economía nacional y responder a las necesidades básicas de los ciudadanos. A su vez, el secretario general del Movimiento de Socialistas Árabes, Ahmad al-Ahmad, expresó el apoyo del movimiento del programa político planteado por el presidente Bashar al-Assad para resolver la crisis siria, elogiando los exitosos esfuerzos desempeñados por el gobierno para preparar a la venidera conferencia del diálogo nacional y ensalzó los sacrificios presentados por nuestras Fuerzas Armadas en su lucha contra los grupos terroristas.
El portavoz de la Cancillería iraní, Rahmin Mehmanparast, afirmó que ninguna parte tiene derecho a imponer sus propias agendas sobre el pueblo sirio, que le corresponde solo decidir su destino y futuro político. Mehmanparast señaló que el mero hecho de emprender operaciones terroristas en contra del gobierno y del pueblo sirio por parte de los grupos terroristas armados no confirma su elegibilidad, y la adopción de esta visión asienta un peligroso precedente a nivel regional, que es promover los opositores en los demás países de la región con armas y pertrechos bélicos, tal como está pasando en Siria. El vocero iraní expresó rechazo de su país a la dominación de una parte sobre un Estado y su régimen a través de la violencia, las armas y el apoyo exterior, afirmando que el pueblo solamente es quien da legitimidad a su gobierno y ninguna fuerza logrará derrocar un gobierno que goza de respaldo de la mayoría de su pueblo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Andrés Ramsden, afirmó que cualquier intervención militar extranjera en Siria tendría graves e inesperadas repercusiones debido a la naturaleza de la sociedad siria. Rasmussen señaló que existe gran diferencia entre Siria y Libia en materia de las posibilidades de la intervención de la OTAN, añadiendo que la vía más correcta para solucionar la crisis en Siria radica en una solución política. Rasmussen que confirmó que la OTAN no pretende intervenir en Siria y consideró que la decisión de la alianza de desplegar los misiles Patriot en Turquía se produjo para garantizar la seguridad del pueblo y de los territorios turcos, ignorando que el gobierno turco respalda a los grupos terroristas que cometen actos de violencia, terrorismo y asesinatos y de sabotaje, y los financian y les suministran armas, facilitando la infiltración de los mercenarios en el territorio sirio. En el campo de Damasco, las unidades del valiente ejército sirio prosiguieron sus operaciones en la región de la Guta Oriental, donde arrasaron con varios zulos de los terroristas en Telkirdi, al este de la ciudad de Adra, abatiendo a un gran número de terroristas y destruyendo los pertrechos, los vehículos y las armas y las municiones, y cortándoles también la llegada de logísticas. Paralelamente, en las granjas de Daray, al sur de Damasco, un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas y las autoridades competentes allanaron un escondite de los grupos terroristas armados del Frente al-Nusra, donde encontraron grandes cantidades de artefactos explosivos y de materiales de alta potencia explosiva, además de detonadores y piezas metales con las que también rellenaban los envases explosivos para herir a un gran número de víctimas inocentes. Y en Damasco Campo, al este de Yobar, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas chocó con un grupo terrorista, eliminando a varios de sus integrantes, según informó una fuente responsable. La fuente agregó que fueron aniquilados los integrantes de un grupo terrorista en las cercanías del túnel de Jarmale, que vincula Yobar y Yamalca. Entre los liquidados figuran 3 terroristas marroquíes. Y en las fincas orientales de Mesraba, en el municipio de Duma, el ejército arrasó con un zulo de terroristas junto a las armas y municiones y los militares que estaban allí adentro, incluyendo el cabecilla del grupo denominado Batallón Dere al-Islam. Según la fuente, unidades de nuestras Fuerzas Armadas efectuaron este lunes 2 operaciones específicas en las localidades de Ebada y El Ateini, en las que destruyeron zulos de terroristas y un número de vehículos junto con las armas que cargaban, dejando muertos a varios terroristas. Y en Alepo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones específicas contra grupos terroristas en las que lograron infligir grandes bajas entre sus filas y destruir los vehículos y pertrechos bélicos. Una fuente responsable reveló que las Fuerzas Armadas destruyeron 7 vehículos, uno de ellos artillado junto con las armas que cargaban, así como eliminaron a 22 terroristas. Paralelamente señaló que las Fuerzas Armadas chocaron con un grupo terrorista cerca de la plaza Al-Hatab, en el casco antiguo de Alepo, dejando a la mayoría de sus integrantes muertos y heridos. Y en los alrededores de Idlib, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas ha completado una operación de combate contra los grupos armados del Frente al-Nusra, logrando eliminar a numerosos armados y destruir gran parte de su armamento, además de las municiones que cargaban con ellos. La operación tuvo como escenario la zona de Babolín, en el camino entre Idlib y Alepo, donde partían para aterrorizar a los ciudadanos.
El ejército también incautó gran cantidad de armas y municiones de los armados en esa zona. Mientras en la campiña del ataque, unidades del ejército llevaron a cabo este lunes una serie de operaciones precisas contra concentraciones y escondites de los terroristas del Frente Al-Nusra. Una fuente dijo que las Fuerzas Armadas destruyeron 5 vehículos cargados con armas y municiones y 5 motocicletas, así como aniquilaron a las concentraciones de los terroristas en varios poblados de la campiña del ataque, dejando muertos y heridos a numerosos terroristas, entre ellos figuran un cabecilla. Asimismo, la fuente añadió que otra unidad del ejército eliminó a un número de terroristas del Frente Al-Nusra en el poblado de Mrey, entre ellos un terrorista de nacionalidad catarí que emitía fatuas de decapitación, y 2 asesores suyos, uno de nacionalidad indonesia y otro de nacionalidad filipina. La televisión árabe siria, en el marco de la serie El incendio, dualidad del combustible y la cosecha, emitió la noche pasada las confesiones de varios cabecillas de grupos terroristas armados, consejos militares y brigadas, en las cuales admitieron haber recibido dinero y armas de partes externas para la tarea de efectuar actos de sabotaje y desestabilización en Siria, además de realizar saqueos, robos y destrucción en las propiedades públicas y privadas para achatar esas fechorías al ejército árabe sirio y así desprestigiarlo. Los mismos reconocieron que cadenas satelitales árabes, en especial Al Jazeera y Al Arabiya, son los principales promotores de lo que está ocurriendo en Siria mediante la desvirtuación de los hechos y la difusión de noticias falsas con el propósito de avivar la desidia del cumplimiento de la agenda que les encomendaban. Los jefes de los grupos, consejos militares y brigadas revelaron que miembros del Consejo de Estambul conectaron con ellos y les pidieron que crearan coordinadores y páginas en Facebook bajo denominadores militares y les suministraron dinero de los países del Golfo como Qatar y Arabia Saudita y de Turquía y de opositores en el exterior para la formación de agrupaciones armadas bajo denominaciones como brigadas y batallones para incluirlas bajo el mando del Ejército Libre que siembra la inestabilidad en el país. Como última noticia tenemos que el saldo de víctimas de los atentados terroristas que estremecieron varias ciudades iraquíes se ha elevado a 27 muertos y a más de 200 heridos. Una fuente de la policía iraquí informó que 10 personas perdieron la vida a raíz de la explosión de un carro minado estacionado cerca de una estación de ómnibus en Bagdad, mientras que otras 9 personas perecieron tras la explosión de 6 vehículos bomba en Kirkuk. Asimismo, 6 iraquíes murieron en la explosión de 3 carros minados en Taus y Armato. La mayoría de los atentados terroristas se llevaron a cabo de forma organizada, los cuales ocurrieron en 7 ciudades iraquíes utilizando 17 carros minados y 3 artefactos explosivos. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Al-Assad felicita al presidente venezolano electo Nicolás Maduro y expresa su fe en que se continuarán reforzando las distinguidas relaciones entre Siria y la República Bolivariana de Venezuela. El movimiento de socialistas árabes expresa durante su reunión con la Comisión Ministerial su aprecio a los esfuerzos de las valientes Fuerzas Armadas sirias. Las valientes Fuerzas Armadas abaten a un número de cabecillas del Frente Al-Nusra en los campos de Damasco, Idlib y Raqqa y restablecen la seguridad y la tranquilidad. Cerca de 250 iraquíes han caído entre muertos y heridos, víctimas de más de una veintena de explosiones terroristas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.